La noche se hizo más profunda, y el castillo se sumergió en un pesado silencio, roto solo por las patrullas de los guardias y el rechinar de las cadenas recién forjadas. Serena permanecía junto a la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad de afuera, como si pudiera arrancarle respuestas a la penumbra. El rugido contenido que había escuchado aún vibraba en sus huesos, una mezcla de promesa y amenaza. Entonces, se dio cuenta. El aire cambió de nuevo, trayendo consigo un olor húmedo, salvaje, como a tierra mojada después de una tormenta. Un sonido casi imperceptible atravesó el patio. Metal cediendo, cadenas estirándose más allá de su límite. Serena se inclinó más, y su corazón se disparó. Él estaba intentando cruzar. En el suelo de abajo, las sombras se movían como si tuvieran voluntad propia. Los guardias no notaron nada al principio, pero Serena distinguió las dos brasas familiares, los ojos de la bestia, brillando en la oscuridad. Se estaba acercando, y cada paso parecía desafiar el peso de la maldición que lo aprisionaba. Un chasquido resonó, demasiado fuerte. Las cadenas de hierro negro vibraron, y los guardias inmediatamente voltearon sus lanzas hacia el sonido. «Está intentando escapar», gritó uno de ellos, corriendo por el patio. Serena contuvo la respiración, con el pecho apretado. Si lo veían ahora, sería cazado hasta el final. La bestia, sin embargo, no retrocedió. Un rugido ahogado explotó desde las sombras, haciendo que los soldados tropezaran de miedo. Las antorchas se apagaron con un soplo invisible, hundiendo el pasillo entero en la oscuridad. En la penumbra, solo sus ojos brillaban, fijos en ella. «No hables. No te muevas». La voz grave resonó directamente en su mente, como antes. Serena sintió que las piernas le temblaban, pero obedeció, dejando que el corazón la guiara. Por un instante, la distancia entre ellos pareció desvanecerse. Era como si las paredes no existieran, como si el mundo entero fuera solo aquel hilo invisible que los unía. Pero unos pasos apresurados resonaron detrás de ella, guardias subiendo las escaleras. Serena se apartó de la ventana, con la sangre helada. Sabía que, si descubrían lo que pasaba, tanto ella como la bestia estarían condenados. Y, aún así, cuando miró una última vez a la noche, vio que él no retrocedía. El rey podía levantar cadenas, pero ninguna prisión parecía capaz de contener la furia y la devoción que brillaban en los ojos de la criatura. Los pasos de los guardias resonaban cada vez más cerca, y Serena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El corazón le latía desbocado, como si intentara escapar antes de que la descubrieran. Se acercó a la pared de piedra, pegando el cuerpo a la sombra, y cerró los ojos, temiendo que el sonido de su propia respiración la delatara. Afuera, en el patio, comenzaba el caos. Cadenas rotas tintineaban como campanas fúnebres, y las voces gritaban órdenes contradictorias. Serena se arriesgó a mirar por la rendija de la ventana y lo vio. La bestia, todavía envuelta en tinieblas, sujetaba las cadenas como si fueran meros hilos de paja. Los guardias corrían en su dirección, pero dudaban en acercarse, aterrorizados por el brillo de sus ojos. Entonces él levantó el rostro, encontrando el de ella en la ventana. No había lugar para palabras, pero Serena sintió que el mensaje le invadía el pecho, más claro que cualquier sonido. «No esta noche, pero pronto. Vendré por ti». La frase le ardió en la mente, cargada de promesa y peligro. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido ensordecedor rasgó la oscuridad, y, en un salto imposible, la bestia retrocedió hacia las sombras, desapareciendo tan rápido como había surgido. Los guardias llegaron justo a tiempo para encontrar cadenas rotas y el olor metálico del miedo impregnado en el aire. Serena se alejó de la ventana, con las piernas temblorosas, casi incapaz de sostenerse. El pecho le ardía con una mezcla de miedo y esperanza. Él vendría. Sabía que eso podría significar su liberación o su destrucción. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Pero, por primera vez, no sintió solo terror. Sintió expectación. En aquella habitación fría y vigilada, Serena cerró los ojos y susurró para sí misma, como si grabara la verdad en su propia sangre. Que venga. El amanecer trajo consigo un silencio tenso, como si el propio castillo esperara la explosión inevitable. El rey Alfa descendió a los pasillos del ala maldita acompañado de sus generales, con los ojos chispeando de una furia contenida. El olor metálico del hierro negro quemado aún flotaba en el aire, y las cadenas rotas estaban esparcidas por el suelo como huesos quebrados. Los guardias esperaban en posición, con la cabeza gacha, el miedo escurriéndoles por el rostro. Ninguno se atrevía a mirar al rey. Él caminó lentamente hasta los escombros,
agachándose para tocar uno de los eslabones destruidos. El metal, forjado con encantamientos antiguos, debía ser inquebrantable, y sin embargo, allí estaba, retorcido como si hubiera sido aplastado por las propias manos de los dioses. Debilidad, murmuró, escupiendo la palabra como veneno. Su voz retumbó en las piedras, y cada soldado presente sintió el peso de la amenaza. Uno de los capitanes intentó hablar, pero la mirada cortante del rey lo silenció incluso antes de que abriera la boca. Se levantó, con los puños apretados, y decretó: «Quiero que todos los pasillos sean reforzados, dupliquen las cadenas, dupliquen los guardias, y el que vuelva a fallar». Su mirada atravesó a los soldados, fría y mortal. Tendrá el mismo destino que la criatura que intentan contener. Pero no era suficiente. No bastaba. El orgullo herido clamaba por sangre. El rey se volteó hacia sus consejeros, con la voz más baja, pero cargada de una brutalidad aún más sombría. «Si ella es lo que sospecho, si la mujer es de verdad descendiente de la sangre perdida, no permitiré que su leyenda florezca. Quiero ojos sobre ella a cada instante. Quiero que su esperanza muera antes de nacer, que sientan que no hay escapatoria, que cada gesto, cada respiro suyo sea un recordatorio de que me pertenece». El salón tembló bajo su furia, y hasta los generales más curtidos se miraron con recelo. Sabían lo que aquello significaba. El rey no quería solo reforzar el control. Quería aplastar a Serena antes de que se convirtiera en el símbolo de algo más grande. Aquella mañana, las órdenes comenzaron a esparcirse por el castillo. Se encargaron cadenas forjadas con sangre y hierro a los artesanos más antiguos. Se convocó a hechiceros olvidados para que levantaran runas de aprisionamiento. Y, en el corazón del rey, un plan tomaba forma. Si Serena era un eco del poder antiguo, no la destruiría tan pronto. Antes, la quebraría lenta y dolorosamente, hasta que la leyenda misma suplicara por silencio. La bestia permanecía en las sombras del ala, con los músculos aún adoloridos por el enfrentamiento de la noche anterior. La sangre seca le marcaba la piel, pero no era eso lo que le molestaba. Era el olor, el nuevo olor a hierro y magia que impregnaba los pasillos. Sabía lo que eso significaba. El rey había convocado a los artesanos antiguos. Había reforzado las cadenas no solo con metal, sino con runas de aprisionamiento. Cuando intentó cruzar los límites del pasillo, sintió que el dolor le cortaba el pecho como navajas invisibles. Las nuevas cadenas vibraban, no con peso físico, sino con encantamientos antiguos destinados a aplastar su esencia. Retrocedió con un rugido bajo, con los ojos chispeando de furia. Nunca se había sentido tan atrapado. Por un instante, pensó en rendirse. El rey era poderoso, implacable, y ahora movilizaba a toda la corte en su contra. Pero entonces, en su mente, resonaron las palabras escritas en la tela manchada de sangre. «Estoy viva. No te rindas». Aquel recuerdo fue como fuego en sus venas. La desesperación dio paso a una determinación salvaje. Sabía que ya no podía simplemente esperar en las sombras. El rey lo estaba acorralando, y si no se movía pronto, no solo él sería destruido, sino también Serena. A cada instante, la criatura sentía que el vínculo con ella se fortalecía, algo más grande que el deseo o el instinto. Era como si sus almas estuvieran entrelazadas, y mientras más intentaba el rey separarlos, más fuerte se volvía la cadena invisible que los unía. La bestia levantó el rostro hacia las murallas cubiertas de símbolos y cadenas, y sus labios se curvaron en una sonrisa feral. «Que traiga sus rejas, que traiga a sus hechiceros. No importa, encontraré un camino hasta ella. Ni los dioses me van a detener». Y, en aquel juramento silencioso, el castillo entero pareció estremecerse, como si las propias paredes presintieran que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Serena pasó el día rodeada por la mirada implacable de los guardias. A cada paso que daba en la estrecha habitación, percibía cómo el aire parecía más denso, como si hasta respirar fuera un privilegio que el rey quería arrancarle. Las cadenas de afuera tintineaban cada que alguien pasaba, recordándole que era vigilada no como una mujer, sino como una amenaza. Y aún así, había algo extraño en aquella vigilancia sofocante. Mientras más apretaban el cerco los soldados, más sentía Serena una presencia invisible en su piel. No eran los ojos del rey, no eran los cuchicheos de las criadas, sino algo más profundo, más íntimo. Sentada en el borde de la cama, cerró los ojos, intentando calmar la respiración. Fue entonces que lo sintió. Una presión suave, cálida, que no venía de afuera,
sino de adentro, como si otra alma latiera junto a la suya. El recuerdo de la tela manchada de sangre regresó, y con él la certeza. Él estaba allí, aunque lejano, aunque encerrado por cadenas y runas. Las emociones llegaron como olas. Primero, miedo. El miedo de estar ligada a algo prohibido, de llevar dentro de sí un lazo que el rey jamás perdonaría. Después, un escalofrío de esperanza, tan inesperado que la hizo estremecer, porque en medio del silencio forzado, había alguien que la escuchaba, alguien que no la veía como una moneda o un castigo, sino como un llamado. Las frías paredes no desaparecieron, pero por unos instantes no se sintió sola. El vínculo le ardía en la piel como un secreto compartido, algo que los guardias jamás podrían vigilar, ni el rey jamás podría destruir. Serena abrió los ojos y miró la puerta cerrada con firmeza. Por primera vez, no la veía solo como una prisión, sino como un obstáculo. Y los obstáculos estaban hechos para romperse. Apoyó la mano en su pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si respondiera a otro corazón distante, escondido en las sombras. No necesitaban palabras, ni promesas. El vínculo hablaba por sí solo. Él luchaba por ella, y ella, finalmente, comenzaba a aceptar que también lucharía por él. Aquella noche, Serena no pudo dormir. El castillo parecía respirar a su alrededor, cada sombra más densa, cada ruido más fuerte, como si la propia piedra estuviera viva. Sentía el vínculo pulsar bajo su piel, un calor extraño que le subía desde la columna hasta la nuca, ardiendo como brasas invisibles. Intentó controlar la respiración, pero el cuerpo ya no le obedecía. Los dedos le temblaban, y cuando apoyó la mano en la pared, un chasquido recorrió la habitación. La piedra helada vibró bajo su tacto, como si hubiera escuchado el llamado desde su interior. Serena retrocedió asustada, pero la marca permaneció, una delgada línea de luz, como una grieta brillante, que se desvaneció lentamente ante sus ojos. El corazón se le disparó. No podía ser real, pero cuando cerró los ojos, sintió otra cosa, un rugido lejano, profundo, resonando dentro de su mente. La bestia. Él luchaba contra las cadenas, y el dolor de él atravesaba el vínculo hasta alcanzarla. Serena arqueó el cuerpo, como si fuera a ella a quien hubieran herido, y entonces vino lo más aterrador. El aire a su alrededor respondió. Las velas que iluminaban la habitación parpadearon y se apagaron todas al mismo tiempo, hundiéndola en una completa oscuridad. Pero Serena no tuvo miedo. En cambio, una calma extraña se extendió por su pecho, como si el poder dentro de ella quisiera recordarle: no estás indefensa. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de otro detalle imposible. Las cadenas de afuera, que sujetaban la puerta, vibraban suavemente, como si reaccionaran al ritmo de su respiración. Los guardias no notaron nada, pero Serena lo sabía. El vínculo estaba creciendo, y con él, algo mucho más grande despertaba dentro de sí. Asustada, pero también fascinada, se acercó a la puerta y posó la palma sobre la gruesa madera. Un calor le recorrió la mano, y por un instante creyó que podría romperlo todo, piedra, hierro y runas, solo con desearlo. Pero entonces, con esfuerzo, retrocedió, retirando la mano con un sollozo ahogado. Todavía no. De esa forma no. Se acostó, con el cuerpo exhausto, pero con los ojos aún abiertos en la oscuridad. Ahora comprendía lo que la bestia quería decir cuando afirmó que el rey le temía, porque lo que Serena comenzaba a sentir no era solo una llama escondida. Era un incendio que, tarde o temprano, lo consumiría todo. A la mañana siguiente, Serena despertó con los ojos pesados, pero la mente alerta. La habitación estaba intacta, las velas apagadas, la pared sin ninguna señal de luz. Si no fuera por el dolor punzante en su cuerpo y el calor extraño todavía aferrado a su piel, habría creído que todo no fue más que un sueño. Pero ella sabía la verdad. Algo dentro de ella estaba despierto, algo que debía mantener oculto a toda costa. Los guardias la seguían con aún más atención, como si esperaran verla flaquear. Serena respiraba hondo, controlando cada gesto, cada mirada, para no revelar que, bajo la superficie tranquila, había una fuerza inquieta rugiendo por ser liberada. Sentía que el rey sospechaba, y la simple idea de ser descubierta ahora era peor que cualquier prisión. Mientras las criadas arreglaban la habitación, Serena fingió distracción, pero probó su cuerpo con pequeños movimientos, los dedos presionando discretamente la madera de la cama, la respiración guiada al ritmo del corazón. Cada vez sentía una tenue vibración responder, un poder que quería escapar,
pero que ella sofocaba con toda la fuerza de su voluntad. En el fondo, sabía que no podría esconder esto para siempre. El vínculo con la bestia estaba creciendo, intensificando cada pulso, cada pensamiento. Era como si una parte de ella hubiera dejado de ser solo suya, compartida ahora con aquella criatura en las sombras. Y mientras más intentaba el rey aislarla, más fuerte parecía volverse esa conexión invisible. Serena decidió, allí mismo, que no dejaría que el secreto se escapara en gestos inútiles, en momentos de rabia o miedo. Guardaría el poder, lo sofocaría en silencio, hasta que llegara el momento adecuado. Un momento en que no fuera solo defensa, sino un arma. Al mirar su reflejo borroso en el metal de una jarra, murmuró en voz baja, casi inaudible: «Nunca me verá quebrarme». La noche caía espesa, como si el propio cielo quisiera esconder lo que estaba a punto de suceder. Serena esperaba en silencio, sentada cerca de la estrecha ventana de su habitación, con los ojos fijos en el patio sumido en sombras. Desde el último contacto, el vínculo entre ella y la bestia solo se había intensificado. Ahora, bastaba con cerrar los ojos para sentir su presencia como un latido extra en su corazón. Y entonces, él vino. No con rugidos ni cadenas rotas, sino con silencio. Las sombras parecieron alargarse, y de entre ellas, brillaron las dos brasas familiares. Serena contuvo el aliento. El simple hecho de que hubiera logrado acercarse sin ser notado ya era imposible. Pero lo imposible comenzaba a volverse rutina desde que sus destinos se entrelazaron. «Has cambiado». La voz grave resonó dentro de ella, sin sonido, como antes. La bestia no se acercó más, solo levantó el rostro, con la mirada fija en ella. Serena frunció el ceño, asustada. «¿Cómo que he cambiado?» Él respiró hondo, y el aire del patio pareció estremecerse. «Tu sangre late de forma diferente. Lo sentí desde aquí. Cuando tocaste las paredes, cuando apagaste las velas, intentaste esconderlo, pero lo sé». Serena retrocedió, con las manos temblorosas. ¿Cómo podía saberlo? Ni los guardias, ni el propio rey se habían dado cuenta. Pero la bestia, él la leía como si fuera parte de ella. «No sé qué me está pasando», confesó, con la voz temblorosa. «Es como si algo quisiera escapar, algo que no controlo». El brillo en los ojos de la criatura se intensificó. «No tengas miedo. Ese algo eres tú. Siempre lo has sido. El rey lo presiente, pero no lo entiende. Yo lo veo. El poder que crece en ti no es una maldición. Es la llave». Las palabras ardían en Serena, pero junto con el miedo venía una chispa de alivio. Quizás no era locura. Quizás no era solo destrucción. Pero cuando ella se acercó más a la ventana, el aire entre ellos vibró de forma peligrosa. La llama que ardía dentro de ella reaccionaba al vínculo, intensificándose. La bestia dio un paso atrás, como si luchara contra su propio instinto de atravesar las cadenas. Aún así, no apartó la mirada. «No estás lista, pero pronto lo estarás. Y cuando llegue ese momento, ni el rey, ni sus guardias, ni las cadenas levantadas con sangre serán capaces de mantenerte lejos de mí». Serena tragó saliva, con el corazón acelerado. No sabía si la promesa era de protección o de perdición, pero sabía que estaba cada vez más cerca de descubrirlo. A la mañana siguiente, Serena despertó con la sensación de que el cuerpo no le pertenecía por completo. Las palabras de la bestia resonaban dentro de ella, repitiéndose como un hechizo. «Ese algo eres tú. Siempre lo has sido». Con cada latido de su corazón, sentía el vínculo palpitar, como si una segunda vida corriera bajo su piel. Esperó pacientemente a que la rutina del castillo siguiera su curso. Guardias cambiando de turno, criadas entrando y saliendo, pasos pesados resonando por los pasillos. Fingió debilidad. Mantuvo los hombros caídos y los ojos bajos, como si todavía fuera solo la humana frágil que todos creían conocer. Pero, por dentro, planeaba. Cuando finalmente se quedó sola, se acercó a la pared más alejada de la ventana, lejos de las miradas de los soldados. Tocó la piedra fría con la punta de los dedos, y cerró los ojos. Concentrarse parecía imposible al principio. Sus pensamientos eran ruido, su miedo, un enemigo constante. Pero insistió, respiró hondo, y dejó que el recuerdo de la noche anterior se apoderara de ella. La mirada de la bestia, la promesa silenciosa, la certeza de que no era solo nada. Entonces sucedió. Un calor le recorrió los brazos, y por un instante, la pared tembló bajo su mano. Serena retrocedió asustada, pero no se rindió. Intentó de nuevo, más firme. La piedra respondió, esta vez con una grieta delgada, casi imperceptible, que se extendió como una vena luminosa antes de desvanecerse.
El corazón se le disparó. Era real. No estaba imaginando. Con cada intento, se daba cuenta de que el poder reaccionaba no a la rabia, sino a la intensidad de sus sentimientos. Miedo, esperanza, deseo de ser libre. Mientras más fuerte era el impulso, más se doblegaba la piedra a su voluntad. Serena cayó de rodillas, jadeante. Usar el poder la agotaba como si todo su cuerpo fuera absorbido hacia adentro de sí misma. Pero también había un placer peligroso en esa sensación, como si, por primera vez, tuviera algo en sus manos que nadie podría quitarle. Al escuchar que se acercaban pasos, rápidamente apartó la mano y escondió el temblor de sus dedos bajo la tela del vestido. El miedo regresó como un manto, pero junto a él había un secreto ardiéndole en la piel. No era solo una prisionera. Era algo para lo que nadie allí estaba preparado. Serena pasó los días siguientes escondiendo su nueva rutina tras la máscara de la sumisión. Caminaba despacio, hablaba poco, dejaba que los guardias creyeran que estaba domada. Pero por la noche, cuando la corte se dormía y solo el viento recorría los pasillos, se levantaba de la cama y probaba los límites de su poder. Empezó con algo pequeño, la llama de las velas. Bastaba con concentrarse en el calor que pulsaba dentro de ella para que la llama vacilara, como si respondiera a un llamado silencioso. Con esfuerzo, aprendió a apagarlas todas de una vez y, en otra noche, a reavivarlas solo con un pensamiento, como si su corazón fuera cerillo y mecha al mismo tiempo. Después, se arriesgó con las piedras de la pared. Las tocaba ligeramente, y una grieta delgada aparecía, corriendo como venas de luz antes de desaparecer. A veces, no necesitaba ni tocar. Bastaba con desearlo con fuerza, y la vibración atravesaba la habitación. Al principio, el esfuerzo la dejaba exhausta, con el cuerpo adolorido, pero pronto se dio cuenta de que su resistencia crecía. Había, sin embargo, un detalle que la asustaba. El poder no era obediente. Respondía a sus emociones más intensas. En momentos de rabia, sentía el suelo estremecerse bajo sus pies. En momentos de miedo, el aire se volvía pesado, como si el propio entorno quisiera protegerla. Eso la mantenía alerta. Si perdía el control frente al rey, no habría marcha atrás. Aún así, un hilo de orgullo comenzaba a nacer dentro de ella. Por primera vez, Serena no se veía como una carga. Había una llama en su carne, un secreto que ningún guardia podría vigilar. A veces, al acostarse, cerraba los ojos e imaginaba el ala maldita derrumbándose bajo su mando, abriendo un camino hasta las sombras donde la bestia la esperaba. Y en noches de profundo silencio, cuando el vínculo se encendía como brasas en su pecho, casi podía escuchar la voz de él susurrándole en su mente. Continúa. Estás más cerca de lo que imaginas. En las primeras noches, Serena era cautelosa, casi tímida con el poder que crecía dentro de ella. Pero poco a poco, la prudencia dio paso a una osadía peligrosa. Si antes se limitaba a las velas y a las piedras, ahora intentaba manipular el propio aire. Sentada en el centro de la habitación, respiraba hondo y dejaba que el calor se esparciera por su cuerpo. Luego, al exhalar, sentía la corriente de viento atravesar el cuarto, haciendo que las cortinas se mecieran y los candelabros se estremecieran. Era embriagante. Cada pequeño logro era como probar la libertad que siempre le habían negado. Pero con cada avance, también aumentaba el riesgo. Y una noche, mientras probaba su habilidad para abrir pequeñas grietas en el suelo de piedra, algo sucedió. Demasiado concentrada, Serena no se dio cuenta del rechinido del portón. Uno de los guardias se había acercado a la puerta de hierro para revisar el interior. El chasquido que ella provocó se escuchó demasiado fuerte, una grieta apareciendo justo en medio del piso. El hombre frunció el ceño y pegó la oreja a la puerta. Serena se paralizó. El corazón se le disparó como un tambor de guerra. Borró la grieta con toda la fuerza que tenía, retrocediendo hasta la esquina del cuarto, jadeante, intentando parecer vulnerable. El guardia empujó la ventanilla de la puerta y echó un vistazo adentro. Sus ojos la encontraron sentada, con las rodillas juntas, la respiración acelerada. ¿Está todo bien ahí adentro? La voz grave sonó desconfiada. Serena mantuvo la mirada baja, escondiendo el temblor de sus manos. Sí, solo tuve una pesadilla. El guardia la observó por un largo instante hasta que finalmente cerró la ventanilla. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo, alejándose. Serena soltó el aire que contenía en los pulmones y cayó de espaldas contra la pared, con el cuerpo sudado. Se había salvado. Pero comprendió en ese instante que la línea entre experimentar y ser descubierta era demasiado delgada. Aún así, en el fondo, sentía una chispa de emoción.
Cada vez que se arriesgaba, el poder respondía más rápido, más fuerte, como si solo esperara la oportunidad de romper todas las cadenas de una vez.